Señor Jesús, venimos ante ti, presentamos como iglesia también de manera personal para descubrir, para aprender lo que tú tienes para nosotros en tu palabra cada día. Y hoy de manera especial lo hacemos juntos. Y te pido, Señor, que tú nos hables, que tú transformes, también renueves aquellas cosas que hacen falta para seguir adelante y también pues elimines de nuestras vidas, Señor, aquellas cosas que entorpecen nuestro caminar diario y nuestro caminar también contigo, Señor. Te lo pido en tu nombre. Amén. Pues ya sabéis que estamos en un periodo, me siento como muy rodeado de cosas. No sé si tengo un poco de TOC o qué, pero estoy como un poco agobiado aquí. Sabéis que estamos en un periodo que hemos llamado de transición, ¿no? Qué palabra más chula. En el que la Iglesia pues está tomando algunas decisiones y también, ¿se me oye un poco mal esto? No sé si me oís bien. ¿Sí? Si me oís mal, dejo el micrófono, creo que estamos tomando algunas decisiones que nos llevan también pues a caminar hacia una dirección que el Señor nos está abriendo. El Señor nos está abriendo puertas, está abriendo oportunidades y queremos estar atentos a lo que el Señor nos tiene que decir. Y yo siempre cuando hablamos de la voluntad de Dios, a mí se me encoge un poquito el corazón, porque ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo encontramos la voluntad de Dios, ¿no? Dios tiene una voluntad para tu vida y otra para mi vida. Y como iglesia, Dios tiene una voluntad para nosotros como iglesia. Y siempre es una idea, un pensamiento que está en nuestro corazón a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Como creyentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí, conforme a mi trabajo o a mis decisiones más del día a día, ¿no? Y creo que si nos quedamos en el centro de la voluntad de Dios, eso no solamente agrada a Dios, sino que nos ofrece una especie de protección divina, ¿no? El poder saber que estamos en su voluntad, que como dice el Evangelio es perfecta, ¿verdad? Y a veces entendemos que la voluntad de Dios se transmite, ¿no? desde Dios a nosotros, ¿no? Y cómo Dios nos habla. Y decimos, quiero que Dios me hable. Para que alguien te hable tienes que estar cerca de Él y que poder escuchar, ¿verdad? Eso que nos decían en el colegio de que para que haya comunicación tiene que haber un emisor, ¿no? Un mensaje y un receptor. Tiene que darse esos tres. No bajes la pantalla, Maxi, déjalo así, porque distraemos. Tiene que haber esos tres elementos, ¿verdad? ¿Cómo es esa comunicación? Dios me habla, estoy dispuesto yo a escuchar. ¿Me dirá Dios que abra este negocio, que emprenda esta tarea? ¿Me dirá Dios que me case con esta persona? ¿Me dirá Dios que deje mi ciudad y me vaya a otro lugar? ¿Me dirá Dios que estoy en el buen camino? ¿No? Y a menudo Dios nos habla y no lo hace con palabras, lo hace pues dándonos paz, dándonos tranquilidad. Le habla a otro hermano o hermana de iglesia y confirma aquello que nosotros estamos caminando y nos da esa tranquilidad que buscamos. Pero siempre creo que cuando emprendemos una tarea nueva o estamos ante algo que es nuevo, hay cierto nerviosismo, cierta tensión, ¿no? Eso es bueno, eso no tiene nada que ver con que Dios no esté obrando en su voluntad. Pero siempre hay un elemento de que Dios es capaz de quitarnos una intranquilidad mayor, esa tranquilidad espiritual, ¿verdad? Creo que todos en un momento, obedeciendo a Dios, hemos sentido esta realidad, hemos hecho algo con temor, con miedo, con incertidumbre. Pues me voy a comprar una casa y ¿podré pagarla? ¿Seré capaz de llevar a cabo mis estudios? Eso es normal. Yo creo que Dios también está en esas dudas. Pero llega Él y dice, tranquilo, yo estoy contigo, ¿verdad? Siempre pienso cuando, pues hace más recientemente, cuando la iglesia se mudó desde Canillejas a Hortaleza, las dudas de, ¿seremos capaces de construir un templo que honre a Dios? ¿Seremos capaces de pagarlo? ¿Seremos capaces de ser una iglesia, un testimonio en la ciudad? Aquí también, ¿no? Cuando este local se adquirió, las personas que lo hicieron, ¿seremos capaces como iglesia de llevar a cabo la obra de Dios en San Fernando?
y es Dios quien responde, ¿verdad? A veces con esa paz, a veces con un mensaje muy claro, pues yo estoy con vosotros, esta es mi iglesia, no os preocupéis, no os afanéis, ¿verdad? Y creo que esto es lo que pasa cuando somos capaces de escuchar a Dios y obedecerle. Y tengo que ser muy sincero, la palabra obediencia creo que es una de las palabras que también me pone siempre como los gatos, ¿no? Los que tenéis gato, que se ponen así con el lobo en panza arriba, ¿no? Y porque es algo que apela a nuestra voluntad propia, ¿no? Obedecer a otros significa someterme a la voluntad de otros. A hacerle caso a alguien, puede que me guste o no lo que está diciendo, pero es obedecer. Y la obediencia a Dios tiene mucho que ver con conocer su voluntad. Y como decía, pasa en primer lugar por aprender a escucarle y aprender a responderle. Y es un poco lo que quería traeros en el día de hoy. Y vamos a basarnos en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, pero luego haremos después una lectura un poco más práctica en otros dos textos también del Antiguo Testamento. Pero si me queréis acompañar de inicio ya al primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 3, vamos a leer pues lo que conocemos como el llamamiento y la respuesta de Samuel, ¿sí? Que de sobra lo conocéis, pero vamos a leerlo juntos para poder recordarlo. Y dice la palabra de Dios que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así que se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Muy rápidamente, porque creo que es bueno que podamos entender lo que nos está narrando el texto. Dice el versículo 1 que la palabra del Señor escaseaba y no había muchas visiones. Estamos hablando del profeta Samuel, quien después será el vocero de Dios, ¿no? Quien tendrá una relación cercana con Dios, quien comunicará al pueblo de Dios lo que Dios le dice a él. Y dice que en aquel tiempo, pues el Señor no estaba hablando a través de los profetas. Y sin embargo, vemos cómo Dios está preparando uno nuevo, ¿verdad? A Samuel. La condición espiritual de los líderes religiosos del tiempo, pues no era la mejor, no era la adecuada. Si leéis un poquito antes, vemos cómo Elí y sus hijos estaban siendo negligentes con el cuidado y con la relación con Dios. No estaban en predisposición adecuada para escuchar a Dios. El versículo 3, relata la escena de cómo Samuel escucha por primera vez a Dios. Y dice que Elí era ya anciano y que sus ojos, pues su vista, ¿no?, estaba quedando ciego. Y dice que esta noche en particular, pues estaban durmiendo y Elí estaba ya descansando. Y hay una cosa que casi se nos escapa, ¿no? Y nos dice que la lámpara de Dios
lo dice en un tono positivo, pero se estaba apagando. Dice, cuando aún brillaba, ¿no? Cuando aún se encendía. Y a veces nos puede parecer que esto es algo muy secundario, ¿no? Como que, la luz se encendía porque aún no le había apagado, no se habían ido a dormir. Pero realmente lo que está hablando aquí es la lámpara de Dios que nos habla en el libro de Éxodo, que manifestaba, que representaba la palabra de Dios, lo que Dios estaba por hacer, lo que Dios había hecho. Y Elí, como nos dice capítulos antes, no estaba siendo cuidadoso en mantener aquella luz encendida. Como nos narra todo el contexto, la palabra de Dios estaba escaseando, incluso los hombres que estaban encargados de cuidarla no estaban siendo cuidadosos, sino más bien negligentes. Elí debió estar ocupado en mantener aquella llama encendida, en cortar la mecha para que aquello no se cayera, y dice el texto que estaba descansando. En este contexto es en el que Dios habla por primera vez a Samuel. Y es curioso, ¿verdad? Como decía, en el tiempo en el que escasean los profetas, en los que los profetas están perdiendo su identidad, su llamado, el Señor prepara a alguien nuevo. Tal vez hoy, en este tiempo en el que avanzamos hacia algo nuevo, Dios está preparando profetas, misioneros aquí hoy, no sabemos, pero si es así, no dejes de buscar al Señor, no esperes a que se apague la llama, ¿sí? Y dice que Samuel escuchó una voz audible que le llamaba, Samuel. Y lo primero que hizo fue decir, aquí estoy. Pero aún no sabía quién le llamaba, y se levantó y entonces fue a buscar a Elí. ¿Para qué me llamaste? Samuel estaría dormido, ¿no? Suponemos, era de noche, era un joven, tal vez tendría unos 12 años. Yo cuando duermo puede caer la bomba atómica, que me entero más bien de poco, ¿vale? Pero dice que Samuel estaba acostado y el Señor le llamó. Una voz audible. No fue una visión ni un sueño, fue una voz que Samuel pudo escuchar. Y como pensaba que era Elí quien le llamó, pues va hacia Elí y le pregunta, ¿para qué me llamas, verdad? Yo no he sido, vete a la cama. Y él vuelve a su habitación, a volver a acostarse, y Dios le llama por segunda vez. Fijaos, aquí hay algo que es muy interesante no pasar por alto. El versículo 7 nos deja ver por qué Samuel dudaba o pensaba que Elí realmente le estaba llamando. No conocía la palabra del Señor. No conocía cómo sonaba la voz de Dios. No tiene que ver con que no conociera la Escritura, sino conocía cómo hablaba Dios. Cuál era la voz de Dios, la palabra de Dios, que aún no había sido revelado Dios a Samuel. No le conocía. Había oído hablar de él, claro, pero no le conocía. Como digo, la referencia a esa palabra no debe confundirse con el texto bíblico, que ya había escritura, pero no conocía cómo sonaba, cómo era la voz de Dios. Y siempre me pregunto, ¿por qué llama el Señor a alguien que no le conoce? ¿Por qué llama el Señor a un niño de 12 años? ¿Verdad? Fijaos, 1 Corintios, el apóstol Pablo creo que nos arroja algo de luz. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios estaba preparando al más pequeño para ser su profeta, su mensajero, en un tiempo en el que los que tenían esa autoridad la habían dejado a un lado, la habían menospreciado. Vemos cómo por tercera vez Dios llama a Samuel y vuelve a encontrarse, a buscar a Elí. Entonces Elí, en su madurez, en su experiencia, dice, date tú. Vale, cuando te vuelvan a llamar, no soy yo quien te está llamando, es el Señor. Así deberá de responder. Y le da a Samuel indicaciones de cómo responder. Para mí esto tiene mucho valor, porque es verdad que Elí estaba siendo negligente, pero era una persona con experiencia y es capaz de enseñar a otros a responder a Dios.
Tampoco debemos menospreciar a los hermanos que a veces su vida no está en orden, pero son del Señor y nos pueden traer un mensaje de parte de Dios. Ojalá todos estemos en orden, todos podamos ser testimonio de Dios cada día. Elí era un hombre que había entregado su vida, su tiempo, para servir a otros. En la última etapa de su vida, Dios, de hecho luego podéis leer lo que pasa con Elí, con sus hijos, pero no es agradable, Dios no estaba contento con ellos. Sin embargo, Elí es capaz de enseñar a Samuel cómo responder a Dios. Creo que a veces esto nos pasa mucho en las iglesias. Alguien nos da un llamado, nos da una tarea y la hacemos solos, sin herramientas, sin instrucción, sin cómo hacerlo, sin acompañarnos. Y aquí lo que nos muestra la palabra de Dios es que Samuel estaba llamado por Dios, pero Elí le enseñó cómo responder a Dios, cómo responder al llamado de Dios. Y aquí Samuel hay dos cosas que hizo que hay que destacar. El primer paso es que debe reconocer la voz de Dios que lo llamaba, debía conocer a Dios para reconocer su voz. Y en segundo lugar, prestar atención a Dios y escuchar lo que Él quería decirle. Si conocemos a Dios pero no prestamos atención a lo que nos dice, pues tampoco Dios nos va a usar como sus mensajeros. ¿Verdad? Lo que antes decíamos, la obediencia a Dios. Habla porque tu siervo oye. Fijaos, ya había respondido, ¿no? Heme aquí estoy, sin saber quién le hablaba. Y ahora dice, habla porque tu siervo oye. Elí había identificado a Samuel como el siervo de Dios. Y Samuel se lo creyó. Yo soy el siervo de Dios. Habla porque tu siervo oye. Era todo lo que el Señor necesitaba escuchar de Samuel y entonces la comunicación fluye, ¿verdad? Y le dice lo que va a suceder. Algo le está anticipando lo que el Señor va a hacer por su pueblo y que solo Samuel va a saber. De hecho, si luego leéis, Elí le pregunta a Samuel, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué te ha dicho el Señor? Porque solo él había sido el receptor de ese mensaje. Fijaos, tenemos otros personajes en la Biblia que recibieron el consejo de sus antecesores. Y creo que, como antes decía, esto es una idea que nos debe hacer pensar cómo practicamos nuestros ministerios en la iglesia. Moisés preparó a Josué para ser su sucesor, ¿verdad? Elías preparó a Eliseo y dicen más que lo bendijo con doble bendición para hacer su trabajo. Pablo instruyó a otros como Timoteo en la labor ministerial y además encargó a Timoteo hacerlo con otros. No solamente que fuera Timoteo su sucesor, sino que Timoteo tuviera después también hombres que pudieran llevar a cabo el mensaje de Jesús. El mismo Jesús, ¿no? Estuvo en su última etapa ministerial, se rodeó de los discípulos a los que enseñó todo lo que debían saber para continuar su obra. Creo que es de mucho valor el saber, el poder tener esta idea del mentor, alguien que nos acompaña, alguien que nos guía. A veces es experiencia personal, a veces es madurez espiritual, llámalo como quieras. Pero todos tenemos esos luminares que van delante que podemos tomar como ejemplo. Samuel lo tomó con Elí, a pesar de que Elí no estaba en su mejor disposición, pero vemos a Moisés, Elías y otros, ¿verdad? Y esto para mí hay dos cosas que me resultan muy, muy importantes. La primera es que la compañía, ¿verdad?, y el consejo de otros creyentes es vital para la vida cristiana. Siempre cuando hablo de la compañía me acuerdo de aquella película, ¿no?, ya un poco más antigua, del Señor de los Anillos. Hay una situación, ¿no?, en la que la Tierra Media está en peligro y todos saben que hay algo que hay que hacer, pero nadie da el paso, ¿no? Y el más pequeño, aquel a quien todos han desechado porque no parece fuerte ni capaz de emprender una batalla así, dice, yo iré, yo voy, yo estoy dispuesto. Y es entonces cuando el resto de los personajes del libro dicen, pues yo iré contigo.
¿verdad? La compañía que hace, que da sentido a ese viaje. Proverbios lo dice de una manera, Eclesiastés, que todos conocemos. Dice, mejor son dos que uno, ¿sí? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También dice, si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Ya sabéis, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y la segunda enseñanza que yo os traigo de aquí es que no podemos pretender ser obedientes a Dios si no somos obedientes a aquellos que nos presiden, aquellos que nos lideran, que nos sirven. Fijaos lo que dice el apóstol Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Hoy vivimos tiempos en los que nadie quiere someterse a nadie y menos a un político, ¿verdad? Pues dice el Señor, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. También las instituciones son mi médico, mi maestro, también son instituciones que tienen autoridad para nosotros. Son cada vez personas, figuras más denostadas, pues dice, someteos a toda institución humana. Romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Pero fijaos, cuando hablamos de someternos, de sujetarnos, siempre igual nos causa como cierto rechazo, ¿no? No se trata de desaparecer, ¿no? ni de que nos pisoteen, ni de humillarnos públicamente, ¿no? No hay un principio de subordinación vertical. Ahora veremos lo que dice la palabra. Así es como lo dice el apóstol Pablo cuando nos habla de someteos unos a otros. Fijaos, unos a otros en reciprocidad, ¿no? En una línea horizontal, ¿verdad? Donde no hay una figura de autoridad individual. El sometimiento mutuo excluye diferencias jerárquicas. Y esto, igual, vivimos en un mundo que todo el mundo espera que alguien le diga qué hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo ir? Y cada vez nos volvemos más inútiles en ese sentido, ¿no? Más incapaces de ser críticos y de decir, entiendo de la parte de Dios que esto es para mí. Fijaos, Gálatas 5, servíos por amor unos a otros. Indica, como decía antes, una dinámica de servicios de relaciones horizontales, no verticales. Por eso cuando hablamos de sujetarse, de someterse, obedecer los poderes terrenales, estamos mostrando respeto a Dios que puso esa institución en nuestro entorno y también amor a Dios, que es quien permite esa autoridad. En la Iglesia tenemos autoridad también, pero la autoridad que sirve desde el amor. Está ejerciendo una autoridad sobre nosotros que le ha sido dada. Entonces nosotros no respetamos o sometemos a la persona que ejerce la autoridad, sino la autoridad que le ha sido dada de parte de Dios. A veces la persona dice, me cae fatal. Oye, es que no le aguanto. Pero es que tiene tanta razón, ¿verdad? No sé si alguna vez ha pasado eso. Tiene tanta razón. Pues a veces hacer este ejercicio, ¿no? No respetamos, no sometemos a la autoridad física de la persona, sino a la autoridad que Dios le ha dado. Y además lo podemos ver cómo nos sirve, cómo nos ama, cómo refleja el amor de Dios de manera práctica. Si quieres llevar un ministerio en la iglesia, si quieres que otros te den la autoridad, primero debes sujetarte a la autoridad que hay en la iglesia, en tu vida, en tu familia. Es imprescindible que nos sometamos a la autoridad para poder ejercer autoridad. Parece un poco contradictorio, pero esto es lo que hace Samuel, ¿verdad? Samuel va a ser el profeta de Dios y ¿qué hace? Hacer caso al profeta de Dios, a Elías, ¿verdad? Al levita que está cuidando del templo, aunque su vida no esté en las mejores condiciones. Y como decía antes, Samuel es capaz de responder a Dios porque Elí le enseña cómo responder. De manera muy rápida, tres elementos que creo que Samuel pone en práctica
y que nos pueden ayudar, ¿verdad? Nos dan pistas de cómo podemos escuchar a Dios. El primero es un oído atento. Como decía, ¿no? Samuel estaba acostado, pero estaba, ¿no?, con la oreja pegada, por si acaso alguien le llamaba, ¿no? Esto es muy común, ¿no? Sabemos en las mamás primerizas que el marido está durmiendo como un saco roto allí y el niño es levantar un poquito la voz y la mamá enseguida es capaz de despertarse, ¿verdad? Está con el oído atento, dispuesto a que no suceda nada, ¿sí? El Señor habló a Samuel 4 veces y las 3 primeras le escuchó, pero no sabía a quién hablaba, ¿verdad? Una de las marcas de un servidor fiel es que tiene un oído atento y una respuesta inmediata. A veces hay que pensar las cosas mucho, ¿no? Bueno, si esto, todo encaja, si el Señor quiere, ya veremos, hacemos cuentas y lo pensamos, ¿no? Y vemos a Samuel diciendo, heme aquí. Y cuando Elí le dice cómo responder, no le reprocha a Elí si es la mejor o no la mejor respuesta. Bueno, tal vez podemos usar otros términos para que yo no me quede tan... No, le dice al Señor, habla que tu siervo oye. En segundo lugar, vemos en Samuel una voluntad obediente. Una voluntad obediente. Regresó a su cama para dormir y esperó a que Dios le volviera a llamar. No sabemos si fue inmediatamente o no sabemos, ¿no? Pero obedeció a Elí. Y después vemos cómo obedeció en toda su vida al Señor. Y hay algo que me resulta también muy llamativo, que dice el versículo 8, que el versículo 9, se paró. Cuando Samuel estaba dispuesto a escucharle, el Señor se paró, se acercó a Samuel. Ahora estás dispuesto a escucharme, ¿no? Ahora que has sido obediente, yo puedo hablarte y tú vas a escuchar mi mensaje. Y aprendió lo que iba a hacer. Y en tercer lugar, un corazón humilde. Era un chico joven. Pensaba en la historia, ¿no? En el personaje de José, cuando él recibe el sueño y enseguida se pone muy bravucón, ¿no? Y luego le costó lo que le costó. Y vemos en Samuel un corazón muy humilde. Y dice el texto que se acostó y en la mañana siguiente volvió a sus tareas. Volvió a hacer lo que le habían encomendado. Podía haber dicho, yo ya, si soy profeta de Dios, esto que lo haga otro, ¿no? Que lo haga aquí Elí, que ya... Dice, no, que volvió a sus tareas. Un corazón humilde para entender que Dios también nos habla desde la humildad, ¿verdad? Para que nuestras vidas también sean testimonio de su amor. Y estas 3 ideas, estas 3 cualidades, fijaos lo que nos dice, hay 2 versículos en Samuel que nos hablan de que Samuel creció delante del Señor. En el capítulo 2 y aquí en el capítulo 3. Y dice ahora en el 3:19 que el Señor estaba con él. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Y no le dejó nunca. El Señor permaneció al lado de Samuel toda su vida. Estuvo atento para oír, mantuvo una voluntad obediente y un corazón humilde. Obedecer a Dios, conocer su voluntad, como decía antes, pasa en primer lugar por aprender a escucharle y por mantener un oído atento, una voluntad obediente y un corazón humilde. Y esto nos lleva a otro nivel que me gustaría hablar con vosotros. Porque estamos hablando de que Samuel, no me funciona esto, si me puedes pasar una diapositiva, Hernán. Ahí, perfecto. De que Samuel oyó una voz audible, ¿verdad? Y le dio órdenes de qué hacer. Y lo podemos leer en el versículo 11. Y dijo el Señor a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán los oídos. Aquel día le da instrucciones concretas, ¿sí? Y hay un nivel que para mí todavía es algo que debemos ambicionar, si se puede decir así, todavía más. Y es aprender a discernir aquellas cosas que Dios no nos pide que hagamos, pero sí quiere que hagamos. No es un juego de palabras, ¿verdad? Aquellas cosas que Dios
no nos pide que hagamos, pero que sí son su voluntad, que hagamos. Aquello que Dios no te va a decir de forma explícita, pero está en su corazón y le encantaría que surgiera de ti esa disposición, esa voluntad obediente, la milla extra, ¿no? De la que también nos habla el Señor Jesús. Y hay dos episodios a los que me gustaría referirme que nos hablan sobre esto, a lo que yo he llamado el suspiro del rey, ¿no? Esas cosas que Dios no va a decir, ay, pero que me encantaría que hicieran por mí, ¿verdad? Esta idea. No tiene que ver con una orden, ¿no? Allí Dios en la zarza hablando con Moisés, ¿os acordáis? Ve y libera a mi pueblo. Directo, concreto, y le da órdenes de cómo hablar ante el faraón, y le da explicaciones, incluso Moisés le rebate, ¿no? No estoy preparado, todo aquello, ¿no? Pero orden concreta. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y yo te daré, igual, instrucciones claras. Entrégame a tu hijo, ¿verdad? Llévalo a aquel monte, sacrifícalo en este lugar. Instrucciones claras, órdenes precisas, donde Dios dice exactamente el cómo, el dónde, el cuándo, incluso el para qué, ¿no? Todo. Pero después, insisto, hay otro nivel que me gustaría que también como iglesia pudiéramos atender. Y vamos a leerlo de manera muy rápida en Isaías 6. Dice, el versículo 1 dice, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, el profeta Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, ¿no? Describe una visión. Estaba allí Elías, pues no sabemos, pues tranquilo, en un día normal, ¿no? No dice mucho, y de repente tiene una visión. Y dice que ve la gloria de Dios, ¿no? Y nos explica. Y si por encima de él había serafines, un grado de ángeles, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, ¿no? Esta idea de que no podían ver la gloria de Dios, estaban tapándose los ojos, los ángeles, aun siendo ángeles, porque no podían ver tanta gloria, ¿vale? Y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, otra versión dice que estaban cantando, ¿sí? Santo, santo, santo el Señor de los ejércitos, toda la tierra será llena de la gloria, de Dios. Entonces, dice después Isaías, de repente es consciente, aunque sabe que es una visión, que no es algo real, palpable, pero que está viendo la gloria de Dios. Y recuerda aquello que le dijo el Señor a Moisés, ¿no? Que nadie verá su gloria y permanecerá vivo. Y él teme por su vida y dice, ay de mí, que soy muerto. Claro, está viendo aquello y dice, pues es una visión, pero debo estar muerto porque esto no es posible. Estoy viendo la gloria de Dios en todo su esplendor. Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Han visto mis ojos al Rey. Y dice un poco más abajo en el versículo 8, y después oí la voz del Señor. Ahora sí oye algo, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Fijaos, el Señor no habla a Isaías. No le dice, y dijo el Señor a Isaías, ¿te enviaré a ti, Isaías? No, dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Sí? Ese suspiro. ¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá por mí? Y fijaos que hay algo también que es muy llamativo, porque necesita el Señor que alguien vaya por él. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por mí? ¿Sí? No sé si alguna vez te ha pasado algo así, que estás en un lugar y dices, ay, lo que daría por una Coca-Cola. ¿Sí? Y toma, te la traías, ¿no? Oh, ¡qué maravilla! ¿no? No pediste a nadie que trajera una Coca-Cola con hielo fresquita, pero alguien escuchó tu suspiro, ¿no? Y dijo, pues yo voy a dar respuesta a este suspiro, ¿sí? Y dice Isaías que él respondió, heme aquí, envíame a mí. Nadie le da la orden a Isaías, pero él responde. Y le dice, ¿verdad? Ahora sí le da las instrucciones. Anda y di esto al pueblo.
Isaías está ofreciéndose al Rey de Reyes. Oye, si el Rey de Reyes podría hacerlo solo, ¿no crees? Pero al Rey de Reyes le parece buena idea. Le parece dicho, bueno, ¿y tú quién eres? Para responder a mi petición, ¿no? No, todo lo contrario, le da la instrucción, anda y di esto al pueblo. Oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Le da la instrucción de lo que debe decir al pueblo. Le parece bien al Dios, al Rey de Reyes, que Isaías se haya presentado voluntario para hacer este llamado, para cumplir el suspiro del rey, ¿sí? Yo creo que Dios no estaba esperando la sugerencia ni un diálogo. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo hacer mejor? Heme aquí, envíame a mí. Y es Dios quien le da las instrucciones. Dios conocía el corazón dispuesto de Isaías, como conocía el corazón dispuesto de Samuel. Lo que me pregunto es, ¿cómo sabía Isaías lo que hay en el corazón de Dios? ¿Cómo sabía Isaías que la respuesta afirmativa al llamado de Dios le implicaría a él? Pues dice, el texto nos habla de la cercanía de Elías ante Dios. Estaba tan cerca del trono que podía escuchar su suspiro, ¿no? Que podía interpretar la necesidad de Dios. Nunca podremos saber lo que Dios quiere si no estamos cerca de Él. Como iglesia y también en lo personal, si no nos acercamos a Él, no podremos nunca escuchar su suspiro. Y que tenemos un grito, una voz, pero nunca un suspiro. Cuando nos acercamos al trono podemos saber cuál es el sentir de Dios, cuál es su voluntad para cada una de nuestras cosas en nuestra vida diaria y también como iglesia. A menudo hablamos de buscar la voluntad de Dios y nos liamos haciendo cosas, ¿no? Buscando el mejor camino. ¿Será esto la voluntad de Dios? Dinos, Dios, ¿qué quieres que hagamos? Y Dios dice, acércate a mi trono y yo te susurraré lo que yo quiero que hagas. Y esto me lleva al segundo episodio, que tiene que ver con lo que podemos llamar las crónicas militares, ¿no? Del rey David, que también las encontramos en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en este caso. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 23. Y ahí nos habla de lo que la Biblia, el texto bíblico, nos habla de los valientes de David, ¿no? Ahí hay un listado de nombres, un poco aburridos, pero bueno, solo mencionaré alguno. Y dice que allí, entre los valientes de David, dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y dice que había uno que mató a 800 hombres él solo. Qué barbaridad, ¿no? Y después dice que había otro que cuando el ejército de Israel desafió a los filisteos, mató a tantos enemigos que se le pegó la espada a la mano. Esto lo leéis en el texto bíblico, son las crónicas militares del rey David. Y yo creo que esto no es una metáfora, ni una licencia poética, que realmente pues se le pegó la espada a la mano. Llegó allí a su casa y dijo, oye, deja la espada. No puedo. No, se me ha pegado la mano, ¿verdad? Y dice que había otro que estaba en medio de un campo de lentejas, ¿no? Y que vienen los enemigos y dijo, vale, no mataréis, pero las lentejas no las lleváis, son mías. ¿Sí? Y estos son contados entre los valientes de David, ¿vale? Y luego hay un listado más largo, ¿verdad? Y dice en este caso que Dios les dio una gran victoria. Entonces allí, cuando pasen lista, pues dirán, a ver, el 800, aquí estoy, yo. El de la espada en la mano, aún la tengo, aquí pegada a la mano, ¿verdad? Frijolito, también, yo vengo con mis lentejas. Las crónicas de los valientes. Pero aquí otra vez aparece lo que he llamado el suspiro del rey. Porque leemos que el rey David se encontraba en una fortaleza y había una guarnición de filisteos en Belén. Y David igual lanza este suspiro que dice la Biblia con vehemencia. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Fijaos, no es una pregunta, es una exclamación. El suspiro del rey. Ay, tengo sed. Como decía antes, no, una Coca-Cola. ¿Cuánto me apetece tomarme una Coca-Cola fresquita? ¿Qué sed tengo? Y no es una orden, ¿no? David era el rey. Puede haber dicho, muchacho, a buscar agua. Y además quiero aquella, ¿no? La fresquita, la que está allí en la puerta del pozo de Belén.
podía ser haber dicho, oye, vamos a montar una cuadrilla, que somos fuertes, vamos allí, matamos a los filisteos, nos robamos el agua y disfrutamos del agua, que la merecemos, ¿no? Pero no. ¿A quién enviaremos? ¿Quién me diera de beber de este agua? Y dice el texto que había allí 3 valientes de todos los que estaban allí, de todo su ejército. Allí estaba el que mató 800, de la espada de la mano, el de las lentejas, allí estaban todos, pero solo hubo 3 que escucharon el suspiro de David. Estaban suficientemente cerca de David para escuchar su deseo, su corazón, ¿verdad? Y dice que estos 3 no esperaron, como hizo Isaías, a que David le diera una orden, sino que se fueron a por el agua. Arriesgaron su vida por lo que podía parecer un capricho, ¿no?, del rey. Oye, si aquí tienes agua, ¿por qué aquella, no? Por eso creo que David no se atrevió nunca a dar esta petición, sino que fue un anhelo de su corazón. Y a veces podemos confundir, ¿no?, el capricho de alguien con lo que realmente es un suspiro, ¿no? O incluso a veces nosotros mismos vestir de voluntad de Dios nuestros propios deseos. Cuidado. Pero qué bueno es, como decía antes, cuando alguien está cerca de ti y es sensible, ¿no?, a lo que tú deseas, a tus suspiros. Noté que era tarde y no comiste nada y te traje la cena, ¿no? Oye, sé que te gusta este café y lo compré y lo traje para ti. No se lo pediste, te lo trajo, ¿verdad? O algo más sencillo, sabía que estabas pasando un mal momento y te quiero dar un abrazo, ¿no? Que no lo pediste, pero qué bien se siente cuando alguien pues muestra el cariño de manera especial. No te animarías a pedirlo, pero alguien está sensible a ese sentimiento, a ese suspiro. Y dice que los 10 valientes irrumpieron en el campo enemigo. He buscado otras versiones en la Biblia. Hay otra versión que dice, se abrieron paso. Y la más antigua, la Biblia del Oso, nos dice, rompieron en el campo de los filisteos. Esta idea nos hace pensar que no estuvieron tramando, ¿no?, a ver cómo hacemos para llegar hasta allí sin que nos vean, mejor de noche. No. Fue escuchar el suspiro del rey y fueron a por ellas, ¿no? Pues a lo loco, ¿no? Como el séptimo de caballería, como con Pancho Villa allí, no pensaron. Seguramente pues 2 intentaron defenderse mientras que el otro robaba el agua, pero no fue algo premeditado, algo que pensaron, sino que irrumpieron con toda la energía de poder satisfacer el suspiro del rey. No se lo pidió. Y dice que de verdad David no dio la orden y estos 3 se fueron. Se fueron al campamento enemigo, arriesgando sus vidas. A veces Dios nos pide cosas muy sencillas y no estamos dispuestos a hacerlas, aunque nos dé instrucciones muy claras, muy concretas. La enseñanza de aquí es, estamos tan cerca de Dios que podemos escuchar sus suspiros sin que nos lo ordene y no pensamos en las consecuencias, sino en la gloria de Dios. Y fijaos, si Dios te está llamando a hacer algo, tú sientes que es la voluntad de Dios emprender un camino nuevo, emprender un ministerio, hacer algo diferente, y piensas que Dios solo te está llamando a ti, yo te animo a que mires a tu alrededor. A lo mejor hay otros 3 locos como tú que quieren ir al campamento enemigo. ¿Sí? Si vas a emprender un camino de la voluntad de Dios, no estás solo. La iglesia está para acompañarte, para apoyarte. Y efectivamente, si es la voluntad de Dios, se confirmará también en los hermanos. Apóyate en otros en la iglesia. No des por hecho que estás solo. Estos se fueron a por el agua, volvieron y dice que le entregaron a David. Y David hace una cosa que, pues imagino sus caras, y dice, no la voy a beber. Pero bueno, si casi nos cuesta la vida, hemos ido hasta allí con los filisteos y la traemos. Y dice la Biblia, la versión internacional, lo describe muy bien, que dice que David derramó el agua en honor al Señor. Era tan grande aquella ofrenda, lo que aquellos 3 habían hecho, que dijo, esto no es para mí, esto es para el Señor. Fijaos, David era el rey de Israel y no era un levita, pero él tenía funciones sacerdotales. Fue el único rey, alguno más hubo, que tenía este llamado también
sacerdotal, que de alguna manera está anticipando lo que iba a ser el propio Jesucristo, el rey y sacerdote a la vez. Y David, con este gesto, está presentando la ofrenda de esos tres ante el Señor. Aquello que solo podían hacer los levitas, presentar la ofrenda del Señor, pues ese agua fue una ofrenda para el Señor. Yo pienso que ese gesto, esta acción, honra la memoria de Dios, honra la memoria de esos tres y la conmueve. Es una ofrenda que pretendió simplemente honrar a David, pero honrará para siempre al Rey de Reyes. Y hoy, pues miles de años después, estamos leyendo sobre estos tres. O sea que imaginaos. Hay cosas que podemos hacer por otros, que dices, bueno, si ya tiene suficiente, ¿no? O, bueno, alguien le llamará, si somos muchos. No, es que no se merece que le llames, y es aburrido. Ya tiene mucho, ¿por qué le voy a dar yo de esto? No menospreciemos lo que puede significar para alguien, lo que Dios puede hacer de ese gesto, puede ser una ofrenda realmente agradable a los ojos de Dios. Porque si no somos capaces de atender los suspiros del hermano, jamás seremos capaces de atender los suspiros de Dios. ¿Cómo amaréis al hermano? ¿Cómo amaréis a Dios si no sois capaces de amar a vuestro prójimo? No podemos interpretar y atender los suspiros del Rey si no podemos atender los suspiros de nuestros hermanos. Y fijaos, el texto sigue. Y hay algo que se convierte de repente en un listado, en una especie de liga, ¿no? de puntos, a ver quién consigue más puntos para acercarse a estos tres. Y dice que hay una serie de valientes, pero destaca de manera especial a estos tres, no porque irrumpieron, sino porque atendieron al suspiro del rey. ¿Sí? Ya teníamos al que mató a 800, al de la espada en la mano, al que le gustaban los frijoles. Y dice que ahora en el versículo nos habla de un tal Abisai que mató a 300 con una lanza. No sé si los hacían a todos, espero que no. Pero dice el texto que era el más distinguido de los 30, aquellos que le servían. Y llegó a ser el jefe de los 30. Pero dice el texto, no igualó a los tres primeros. Oye, no mataron a nadie, dice que robaron agua, ¿no? Pero fue porque atendieron al suspiro del rey. Aparece otro que dice que hizo grandes hazañas, mató a 2 leones. Dice, uno de ellos en un foso un día que estaba nevando. Bueno, imagino que eso era complicado, ¿no? Se presentó allí, vio un león y dice, bueno, voy a matarlo. Se metió en el foso, lo mató y se fue. ¿Sí? Pero además dice que se enfrentó con un palo a un egipcio, dice, de apariencia impresionante, o sea, un gigantón, que llevaba una lanza. Dice, con un palo le arrebató la lanza y lo mató. ¿Sí? Y dice, fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3. No igualó a estos 3. Ninguno se compara con los 3 que fueron capaces de atender al suspiro del rey. Fueron valientes, pero su valor estaba en que fueron capaces de atender al suspiro del rey. Y de hecho parece que todos los demás miden su valor en consonancia con estos 3, ¿vale? Es como si estuvieran allí, ¿se parece esto a lo nuestro? Nah, otro puesto, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿Por qué no fueron capaces de igualarlo? Sucede algo parecido con Isaías. Todos los profetas mencionarán a Isaías. Hasta Jesús mencionará después a Isaías. Tiene algo de particular. Fijaos, mientras que Moisés necesitó hasta 8 reconfirmaciones de cómo ir a salvar a su pueblo, Isaías solo oye un suspiro y dice, yo iré, envíame a mí. Samuel atendió al consejo de Elí, aquel anciano que estaba descuidando su llamado, y con 12 años le dijo a Dios, habla que tu siervo oye. No esperó a que le dijeran, ve, eres tú el indicado. Estuvo predispuesto a ir cuando entendió que el suspiro apelaba a su voluntad. ¿Verdad? Para terminar, yo creo que mis años de servicio, como los vuestros, empiezan a contar del primer momento que hicimos algo sin que Dios nos lo pidiera. Tal vez hoy bajes al baño y hay papeles en el suelo y los cojas y los tires a la basura y no vengas aquí y decir, ¡ay, el baño está sucio! No,
Nadie te vio, pero lo hiciste por amor a los hermanos. Nadie te pidió que lo hicieras, pero sintiste que era tu lugar, tu momento de hacerlo. Y tal vez no es tu llamado limpiar papeles, yo creo que el de ninguno, ¿verdad? Hay que limpiar ese baño. O a lo mejor subes aquí y dices, nadie lo vio. Oye, ese baño, ¿quién lo limpió? ¿Quién fue el que limpió el baño? Para que alguien te lleve, alguien te dé la gloria, ¿verdad? Nadie te pidió que lo hicieras, pero desde ese momento empiezan a contar tus crónicas entre los valientes del Señor, como una ofrenda a Dios. ¿Sí? En estos tiempos en el que todo es imagen, fachada, todo es redes sociales, todo es escaparate, ¿verdad? Aquellas cosas que hacemos para Dios y que nadie ve, cuentan. No hay que contarlas, no hay que ponerlas sobre una palestra, ¿no? Hay una canción por ahí, que ahora no me acuerdo quién, iba a decir desalmado de esto de ahora, algún rapero que dice, lo mejor nunca se sube, ¿no? No sé si lo habéis escuchado. Es verdad, lo mejor nunca se publica, lo mejor no se cuenta, Dios lo ve. Y cuando tú y yo hacemos algo porque sentimos que es la respuesta al suspiro de Dios, eso siempre llega a oídos del Rey. Siempre va a llegar a oídos del Rey. Y eso conmueve el corazón de Dios, sea cual sea la circunstancia o lo que estés haciendo. Amén.